A ver, situémonos por un momento en 1910. Plenos festejos, ¿no? Argentina está celebrando los 100 años de la Revolución de Mayo. Y justo ahí, en medio de todo ese bullicio, nos proponen algo distinto. Hacer una pausa para un análisis, uno bien profundo. Algo así como un juicio del siglo sobre esos primeros 100 años de historia. Y bueno, el que nos lanza este desafío, nuestro guía en este recorrido, es nada menos que el doctor Joaquín V. González. Lo que él propone es, dejar de ver la historia como una seguidilla de casualidades. La idea es ir más allá, buscar las leyes, esas fuerzas constantes que de verdad le dieron forma a la nación argentina. Ok, primera idea fuerte de González. La revolución no fue algo que pasó de un día para el otro, para nada. Él dice que fue el resultado inevitable de algo que se cocinó por siglos. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, ¿cuál es el núcleo del argumento? Para González, la verdadera revolución no fue la de las armas, sino la que pasó acá, en la cabeza de la gente. Mucho antes de que sonara el primer tiro, la colonia en espíritu ya era independiente. La emancipación, como él la veía, ya era un hecho en la conciencia colectiva. Y claro, ¿cómo se llegó a ese punto? Bueno, España, durante 300 años, fue construyendo un sistema bastante opresivo. Un sistema que ahogaba la economía, la vida ciudadana, el pensamiento. Cada una de estas políticas que vemos acá fue como un clavo más en el ataúd de la lealtad a la corona. Y todo esto que vimos, todo esto es lo que crea lo que González bautizó como el Estado revolucionario. O sea, un estado mental, una conciencia colectiva donde la ruptura con España ya era una realidad. Era algo que se sentía en el aire. ¿Qué faltaba? Pues solo la chispa, el empujoncito final para que todo explotara. Ahora vamos a otro punto fascinante del análisis. Porque no solo se trató de ideas o de opresión, la propia tierra, el territorio, jugó un papel clave. Veamos cómo la geografía misma se convirtió en un motor de la revolución. Y acá González pone sobre la mesa una idea que para la época era bastante radical. Él dice que la geografía tiene su propio destino, que tiene una fuerza que muchas veces es más poderosa que cualquier ley que puedan inventar las personas. Un ejemplo clarísimo, Buenos Aires. España la declaró puerto cerrado, ¿verdad? Pero la geografía decía otra cosa. El Río de la Plata era una puerta natural a Europa, un nexo vital, y contra eso una ley no puede hacer mucho. Esa geografía creó una fuerza comercial imparable, y con el comercio, claro, llegaron también las ideas revolucionarias. Y si faltaba un empujón, llegaron las invasiones inglesas. Esa fue la prueba de fuego. De repente, la gente de acá se dio cuenta de algo fundamental. Oye, podemos defendernos solos. Se dieron cuenta de que tenían la fuerza para decidir su propio futuro, sin pedirle permiso ni ayuda a nadie en España. Pero ojo que no todo fue tan sencillo. Porque la revolución, apenas nació, ya traía adentro la semilla de su peor enemigo, un conflicto interno que casi la hace desaparecer. Y acá viene una parte clave del análisis de González, porque él se pregunta, ¿cuál fue ese mal? ¿Qué fue eso que carcomió el alma de la revolución desde el primer momento? Y su respuesta es contundente, una sola palabra, la discordia, así con mayúscula. La describe como una enfermedad nacional, ¿saben? Algo que no venía solo de peleas entre personas, sino de choques mucho más profundos entre las regiones, algo que marcaría a fuego todo el siglo siguiente. Y esta discordia, nació en la cuna misma de la revolución, en el primer gobierno. Por un lado, Mariano Moreno, con su alma democrática, sus ideas nuevas, la voz del puerto. Por el otro, Cornelio Saavedra, representando más la tradición, la idea federal del interior. Eran básicamente dos proyectos de país chocando de frente desde el día 1. Entonces, la gran pregunta es, si una nación nace ya con esta enfermedad de la discordia, ¿cómo se hace para sanar? ¿Cómo se logra construir una identidad que sea de verdad, una que una a todos? Para González, la respuesta estaba clara. Él no creía en eso de que una nación se inventa con una declaración y listo, para nada. Él decía que una nación es como un ser vivo, un organismo que tiene raíces históricas profundísimas, y que su verdadero carácter está en todo su pasado, incluido el periodo colonial, con lo bueno y con lo malo. Y esto nos muestra lo diferente que era su forma de ver la historia. Sus contemporáneos, como Mitre o Vicente Fidel López, se basaban más en los documentos, en los archivos o en la tradición oral. Pero González iba por otro lado. Él no solo quería contar qué pasó, sino entender por qué pasó. Buscaba, por así decirlo, el alma de los hechos, esa lógica oculta que los une a todos.
Así que este podría ser su veredicto final en este juicio del siglo. Las naciones no son arbolitos que aparecen de la nada, por casualidad, no. Son como esos árboles gigantescos, ¿vieron? Con unas raíces que se hunden en lo más profundo de la tierra y de la historia. Y todo este análisis nos deja pensando, ¿no? Si la identidad de una nación se forja con todo esto, con su geografía, su historia y hasta con sus peleas internas, la pregunta es, ¿de qué nos sirve saber todo eso hoy? Bueno, para González, entender esas raíces no es solo mirar para atrás, es fundamentalmente la herramienta que tenemos para entender nuestro presente y para trazar el camino hacia el futuro.